Entonces, como les decía, colegas, ya hemos revisado la forma desplegada del valor. ¿Cómo se vería la forma desplegada? Para que se quede un poco más claro. Entonces, tenemos mercancía 1, ¿de acuerdo? Una misma mercancía ocupa la forma relativa, pero ahora tenemos varias mercancías, mercancía 2, mercancía 3, mercancía 4, mercancía N, que ocupan la forma equivalente. Entonces tenemos una forma relativa y N-1 formas equivalentes, ¿sí? Entonces aquí justamente tenemos la forma desplegada del valor, ¿sí? Desplegada porque se puede notar claramente que es como que se está desplegando el poder, ¿no?, del dueño de esta mercancía. Y repito, forzando un poco las interpretaciones, aunque eso no está en Marx, podríamos decir que se está aumentando la mercantilización. O sea, se está logrando mercantilizar más el mundo, porque estoy desplegando el poder de mi mercancía en más mercancías. Y por tanto surgen más equivalentes. Ahora, eso desde el punto de vista del dueño de esta mercancía particular que logró desplegar su valor, o la representación de su valor, mejor dicho, en las demás mercancías. Ojo, en todos los casos estamos de acuerdo que hay valor, ¿no? Eso hay que tener siempre presente. En todos los casos hay valor, ¿ya? O sea, todas las mercancías que están aquí tienen valor, toditas, porque si no, no sería viable el intercambio. Lo que estamos es viendo ahorita la forma, la representación, ¿ya? O sea, ya no estamos viendo que si tienen o no valor, todas tienen valor. Ahora, resulta ser que desde el punto de vista de estos otros personajes, si este proceso se repite una y otra vez, resultará ser que van a quedarse con la duda de, bueno, ¿y yo por qué no quiero también esa mercancía M1? Entonces, viéndolo desde la perspectiva de los otros, va a surgir la cuestión de, quiero la mercancía M1 porque estoy viendo que con la mercancía M1 puedo desplegar el poder de las mercancías, puedo mercantilizar el mundo, puedo obtener más mercancías de otros estilos. Entonces, ¿qué sucede? Que tarde o temprano, si esto se repite muchas veces, los dueños de estas mercancías van a querer la mercancía M1 y por tanto surge una nueva forma de valor, ya que es nuestra definición 20, que sería la forma general del valor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la forma general del valor? Entonces, para la forma general del valor, tenemos lo siguiente. Es una forma del valor, obviamente, la forma del valor, ¿ya?, en donde hay varias, ¿sí?, donde hay varias, ¿qué? Varias mercancías que ocupan la forma relativa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay varias. Porque resulta ser que ahora nos estamos poniendo el punto de vista de los dueños de las demás mercancías, ¿sí? Entonces vemos que todos los dueños de las demás mercancías, o sea, varias formas relativas, empiezan a buscar, ¿sí? O empiezan a buscar a varias mercancías que ocupan la forma relativa y cuyos dueños buscan reflejar su valor, ¿sí?, reflejar su valor, es decir, poder. ¿En quién? Buscan reflejar su valor en una sola mercancía que ocupa el lugar de, obviamente, forma equivalente, pero aquí seamos más explícitos, de equivalente general. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora todos los dueños de las demás mercancías ven y desean tener la mercancía particular que logró desplegar su poder en todas las demás mercancías. Entonces, ¿cómo se vería esto? Básicamente se vería como que tenemos al dueño de la mercancía M2, M3, M4, puntos suspensivos, MN, y todos están buscando ¿qué cosa? Intercambiar para obtener M1, porque todos vieron que esa M1 resultó ser una mercancía bien particular que logra desplegar poder, ¿sí? Logra desplegar poder, y por tanto, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos N-1 formas equivalentes y tenemos solo una mercancía que ocupa, formas equivalentes, disculpe, formas relativas, y solo una mercancía que ocupa la forma de equivalente general, ¿sí? Una sola mercancía que ocupa la forma de equivalente general, ¿ya? Entonces aquí admite incluso otra interpretación más. Aquí el dueño de M1, ¿sí?, el dueño de M1 sería una persona muy, entre comillas, afortunada. Ha logrado obtener una mercancía que logra mercantilizar, o sea, volver mercancía, o hacer que las demás mercancías la reconozcan, ¿sí? Y eso ya de por sí es bastante. Entonces, resulta ser que el dueño de M1 tiene un poder, o ejerce, si quieren, tiene o ejerce un poder
socialmente reconocido, por los dueños de las demás mercancías. Socialmente reconocido por los dueños de las demás mercancías de forma explícita. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto de forma explícita? Básicamente estamos tratando de decir que todos prácticamente aceptan que M1 es la mercancía. ¿Sí? Entonces todos prácticamente han aceptado y han dicho, ok, M1 es la mercancía que está logrando desplegar el poder y representar el poder mejor que ninguna otra. ¿Ya? Y eso nos lleva por fin a la definición, ¿sí? O sea, ya con solamente el surgimiento del equivalente general, ya casi estamos ahí, cerca de la definición del dinero, ¿sí? Entonces podemos plantear la definición 21, que es el dinero mercancía. Ya. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por el dinero mercancía? Ya. Pues primerito, el dinero mercancía, como su nombre lo indica, es una mercancía, ¿sí? Entonces hay que empezar por él. ¿Ya? El dinero empezó surgiendo como mercancía igual que cualquier otra. ¿Ya? Y esto es clave porque muchas veces se comete el error de creer que el dinero empezó siendo algo raro, algo particular, ¿ya? Algo no mercancía. Pero en realidad, al menos según este enfoque teórico, el dinero era una mercancía como cualquier otra mercancía que igualmente se intercambiaba. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que se haya utilizado en un primer momento como dinero mercancías a veces tan comunes como la sal. Entonces, ¿qué sucede? Que era una mercancía, que obviamente para una sociedad en su momento era la que mejor representaba poder, pero después con el tiempo fue cambiando. Entonces fuimos pasando desde la sal a lo que hoy conocemos como el oro y la plata. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente eran todas, y de hecho hasta ahora son mercancías. De hecho el dinero, el oro hasta hoy es mercancía. O sea, resulta ser que es una mercancía que tú compras o tú vendes. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta mercancía? Esta mercancía, entre comillas, abandona, ¿qué? Su valor de uso original. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando surge esta mercancía que se vuelve equivalente general, a los dueños de las otras mercancías les pasa algo bien peculiar. Ya no les importa el valor de uso que tenía esa mercancía original. O sea, ya no les importa si originalmente esta mercancía servía para salar la carne o si esta mercancía originalmente servía para cuestiones ornamentales. Ahora ya no les interesa eso. Entonces es como que la mercancía que se vuelve dinero pierde su valor de uso original. ¿De acuerdo? Esa es una. O también, ¿se acuerdan que podía haber mercancías raras que no tienen un valor de uso? Entonces podría ser el caso muy particular que simplemente nunca lo tuvo. Sino que lo más seguro es que todas tuvieron su valor de uso. O sea, ahí hay una discusión, ¿no? O sea, se podría debatir, bueno, toda mercancía que se volvió dinero se usaba para algo antes. Las conchas de espóndilos, por ejemplo, antes de ser dinero, ¿cómo se usaba? Pues queda la duda, ¿no? No vamos a tener a discutir eso, pero queda la duda, ¿ya? Ok, entonces la mercancía que se vuelve dinero es una mercancía, ¿ya? Que abandona su valor de uso original, ¿ya? Entonces ya a los dueños de las otras mercancías no les interesaba para qué se usaba originalmente, ¿ya? Y termina sirviendo como que solo como representante o equivalente general, solo como equivalente general del valor de las demás mercancías, ¿sí? Como equivalente general o equivalente socialmente reconocido, también podríamos decir, del valor de las demás mercancías. Entonces la sociedad ha reconocido que esta mercancía en particular merece el sitio de ser el representante del valor de todas las demás mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera característica que adquiere el dinero en forma de mercancía, ¿ya? Y obviamente, mientras los dueños de estas mercancías ya no les interesa el valor de uso original que tenía esta otra mercancía y ya la ven solamente como representante del valor, al mismo tiempo que hacen eso, ¿qué están haciendo con sus propias mercancías? ¿Ya? Entonces, al momento que surge el dinero, o sea, al surgir
el dinero, ¿sí? Entre paréntesis, en su versión de mercancía, donde sugiere el dinero mercancía, ¿qué sucede con las demás mercancías? Las demás mercancías, ¿qué pasará? Pierde la posibilidad de representar el valor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entonces, las demás mercancías pierden la posibilidad de ser reconocidas como representantes del valor. Ya, aquí hay que tener en cuenta algo muy peculiar. Esto no significa que han perdido el valor, ¿ya? Porque a veces uno podría decir, ya no tienen valor. No es eso. Todas tienen valor, en todo momento. Pero ya no pueden usarse como el equivalente general, porque ahora el equivalente general es una sola, la mercancía 1. Imagina lo que fuera si cada mercancía le conoce como equivalente general a otra mercancía, tendríamos todo un relajo de mercancías, y de hecho así era al inicio. Pero ¿qué pasó después? A medida que el poder del dueño de esa mercancía particular o de esas mercancías particulares se fue desplegando, se fue reduciendo el número de mercancías o de equivalentes general, de mercancías que hicieron de equivalente general a muy pocos casos. Entonces las demás mercancías reconocieron que, bueno, mi mercancía ya no puede reflejar el valor, ¿sí? Y si ya no puede representar el valor, ¿sí? Entonces las demás mercancías pierden esa capacidad, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ahora lo que va a importar de las otras mercancías o lo que se va a realzar es su valor de uso, ¿sí? Entonces las demás mercancías pierden la posibilidad de ser reconocidas como representantes del valor, y se enfatiza su valor de uso, ¿sí? Entonces ahora las mercancías se vuelven más relevantes, ¿sí? Las otras, por cómo se las puede usar en la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces pierde sentido preocuparse de cómo serían equivalentes generales, porque ya no interesa, o sea, estos ya no son equivalentes generales, solamente es esta mercancía, y las demás solo importan que se puede usar y que se las venda. Repito, eso en ningún momento quita que todas tienen valor, que se acuerdan que viene de esta fuente de valor grandota, según el enfoque marxista. ¿Ya? Entonces, obviamente se enfatiza su valor de uso y su utilidad, ¿ya? Hay que ser justos, que también se enfatiza su utilidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la sal tiene una utilidad, o sea, le pones en un limoncito y te lo pegas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tiene una utilidad, lo percibes de una forma, etc., ¿ya? Pero en el momento que la sal pasó a ser equivalente general, no te vas a imaginar a la gente queriendo todo sal para ponérsela en el limón y chupársela. Más bien buscan la sal porque saben que con la sal, o buscaban la sal porque con esa mercancía lograban reflejar el poder de las mercancías en general. Si quieren, es como que esa mercancía dinero abre la caja de Pandora del valor. Sí, por ponerlo en términos un poco figurativos. Esa mercancía es como la llave que te abre la caja de Pandora del valor, ¿sí? Mientras que las demás mercancías también están ahí, también tienen esa esencia, pero no son la llave, ¿sí? Pero ojo, ¿qué hace que esa mercancía dinero se haya vuelto mercancía dinero? Entonces aquí viene toda una discusión, pero hay ciertas características mínimas que surgen o que le hicieron a esa mercancía volverse dinero, ¿ya? Entonces algunas características mínimas, y soy enfático, algunas, porque obviamente habría que discutir esto con más calma, incluso hacer estudios históricos dependiendo de cada caso, pero algunas características que volvieron a una mercancía en dinero mercancía pudieron ser, ¿ya? O son, bueno, pudieron ser, ¿ya? Entonces, ¿qué características pudo haber tenido esta mercancía particular para de repente ser reconocida como dinero mercancía? Entonces, siguiendo al documento, podríamos decir que, bueno, la característica que esta no la menciona Marx, o no recuerdo si la menciona, es la que en términos muy coloquiales diríamos que, bueno, primerito debe ser bonita. O sea, debe ser una mercancía que realmente sea digna de reflejar poder. O sea, no vas a coger como mercancía que refleje poder a una mercancía que sea media fea, media despreciable, ¿no? Y obviamente lo que es bonito depende de cada sociedad, de cada época, aspectos psicológicos, aspectos de mucho estilo, y de hecho, depende de cada caso concreto, ¿sí? Y si queremos, podríamos decir que en realidad, ¿sí?, en pocas palabras, debe ser socialmente reconocida como digna
como digna de reflejar poder. Y esto es interesante porque cuando empiezas a verle en términos de poder, se te empieza a hacer un poco más lógico, porque por ejemplo en una moneda de oro, en la época de Roma veías que estaba la imagen de César. Aunque claro que uno diría que el oro ahí está sirviendo más como símbolo que como mercancía originalmente, pero es más para entender la intuición. Tiene que ser algo bonito, ¿ya? Tenía que ser algo bonito. O mejor dicho, socialmente reconocido como digno. Y esto obviamente que va a depender de un montón de cosas, ¿no? Entonces depende de un montón de aspectos varios, ¿ya? Aspectos varios, superestructurales, ¿ya? Superestructurales. ¿Qué quiere decir esto de superestructurales? O sea, tal vez de aspectos no económicos diversos, e incluso también puede depender de aspectos psicológicos, culturales, históricos, etc. ¿Sí? O sea, ya depende de muchas cosas. Depende de cada época. O sea, en cada época, cada mercancía se le va reconociendo como digna de reflejar el poder, pero depende. ¿Sí? O sea, que si bien un enorme depende. ¿Ya? Y obviamente para entender mejor habría que hacer estudios históricos y de casos y bueno, cosas que ya se salen de nuestros límites. Aparte de eso vienen las características que son más comunes para que una mercancía sea reconocida como dinero. Y bueno, vienen las típicas características de que debe ser divisible, debe ser transportable, ¿sí? Debe ser transportable, debe ser durable y se supone que también tiene que ser homogénea. Divisible, ¿por qué? Porque se supone que vas a dividirla para sacar unidades de cuenta. O sea, ¿qué queremos decir con unidad de cuenta? O sea, básicamente vas a contabilizar el valor en diferentes unidades y tienes que ir dividiendo. Entonces, obvio, divisible. Transportable, porque vas a ir de un lado a otro y pueden ser intercambios de un lado a otro con esa mercancía. Durable, ¿por qué? Porque es obvio que nadie quisiera tener una mercancía de dinero que después con el tiempo desaparezca. Y homogénea, porque se supone que si tengo dos unidades de la misma mercancía, deberían ser idénticas, de tal forma que no distingo entre una y otra, porque se supone que están reflejando una misma esencia, el valor que representa poder. Bueno, perdón, el valor que es poder, no representa, que es poder. Listo, y por tanto, la forma general del valor, que tenía esta idea, ¿no?, de varias mercancías que ocupan la forma relativa y una mercancía que ocupa la forma equivalente, pasa a volverse, y esto la menciona Marx, como la forma dinero del valor. Entonces tendríamos ahora la definición 22, la forma dinero del valor. Me están llegando mensajes de todo el mundo, pero hoy no quiero nada hasta sacar esto. Entonces, a menos que nos caiga el coronavirus, ahí sí. Forma dinero del valor. Entonces, básicamente, ¿qué es la forma dinero del valor? Es bien parecida a la forma general del valor, pero ahora la mercancía es mercancía dinero o dinero mercancía, ¿de acuerdo? Entonces es una forma del valor, ¿sí?, donde hay varias mercancías que ocupan la forma relativa, ¿de acuerdo?, cuyos dueños reconocen a una sola mercancía como dinero, mercancía, ¿sí? Entonces hay un solo equivalente general que ya por fin es reconocido como dinero. Obviamente mercancía, porque estamos en la... Recuerden de dónde partimos, ¿no? Una sociedad bien básica, pero esta sociedad bien básica por fin tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienes mercancía 1, dinero, ¿ya? Ya no va a ser la mercancía 1, será otra mercancía cualquiera, ¿ya? Mercancía 2, dinero. Mercancía 3, dinero. Mercancía N, dinero. Entonces ahora tenemos N formas relativas y un equivalente general, que obviamente es el dinero. ¿Sí? Entonces, esto es interesante, ¿ya?, que haya surgido el dinero de esta manera, al menos según esta teoría, porque nos da una respuesta alternativa a la típica respuesta de que el dinero surgió para facilitar el intercambio, ¿sí? Entonces lo típico es decir, bueno, es que el dinero surge porque con eso fue más fácil que unos intercambien respecto a otros, en vez del trueque, que es más difícil. Y sí, también tiene esa función secundaria, pero resulta ser que tal vez era más importante reflejar poder y desplegar poder. Porque ¿qué pasa? Cuando ya surge el dinero mercancía, el dueño del dinero mercancía básicamente lo logró desplegar su poder en su máxima expresión. Y puede seguirlo desplegando, que de hecho es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿no? O sea, hasta el día de hoy el dueño del dinero
logra reflejar su poder en más y más mercancías, o sea, mercantiliza el mundo, que tiene que ver con la idea de Marx del poder del dinero. Ok, sigamos. Ahora, esta forma del dinero mercancía no necesariamente empata con el dinero que conocemos hoy en día. En especial, ¿por qué? Porque es claro que el dinero hoy no necesariamente es la mercancía que antes era oro, plata, sal. Ahora el dinero toma otras formas, ¿ya? Entonces, verán, aquí de hecho ya podemos también decir de paso que ahora a estas mercancías solo importa el valor de uso, ¿no? Valor de uso 2, valor de uso 3, valor de uso n. Solo importa el valor de uso. Y en cambio en esta mercancía ya no importa el valor de uso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya nadie se preocupaba en usar la sal como sal originalmente, o los cigarrillos en los campos de concentración, o sea, nazis, o sea, ya no se usaba el cigarrillo para fumar, sino que ahora todos representan valor, ¿sí? Representa valor, representa valor, y así no, representa valor, ¿ya? Entonces, como la mercancía de dinero empieza a perder su capacidad de tener un valor de uso, más que perder su capacidad, ya no importa su valor de uso. Llega un momento en el que, bueno, si ya no me importa para qué voy a usar, ¿por qué no mejor en vez de papel, en vez de dinero en oro o plata, le reemplazo con símbolos? Es decir, si ya no me importa el uso, ¿sí cachan? O sea, si ya no me importa el uso, puedo deshacerme de la mercancía de dinero que originalmente sustentaba esto y reemplazarla con símbolos. Obvio que para eso debo tener el poder que me permita hacer eso. Porque si no tuviera ese poder no lo podría hacer. Entonces, asumiendo que existe ese poder, y obviamente existe, tenemos la siguiente definición, la definición 23, en donde ya no tenemos el dinero mercancía, ¿sí? Lo que hoy en día tenemos es el dinero, ¿sí? Si quisiéramos ser rigurosos, deberíamos llamarle el dinero símbolo, ¿sí? El dinero símbolo. Pero como que esto suena un poco más complejo, entonces concretémonos a cuál símbolo se usa hoy en día. Entonces sería el dinero papel moneda. Sí, entonces en concreto sería el dinero papel moneda. Pero si me cachan que el dinero papel moneda es un caso particular del dinero símbolo. O sea, porque pudimos haber usado otros símbolos en vez de símbolos impresos en papeles y monedas. Pero bueno, creo que el papel y la moneda resultó lo más barato, ¿no? Pero se pudo haber usado otros símbolos, y de hecho se usan otros símbolos, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por dinero papel moneda? ¿Ya? Si quieren, este dinero símbolo sería entre paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender como el dinero papel moneda? Es un objeto simbólico. Ya verán, aquí, breve paréntesis. El término símbolo tiene una fuerte connotación psicológica y hasta antropológica. Los antropólogos estudian bastante el tema de los símbolos. No vamos a hacer eso, obviamente, porque ya ven cómo estamos, pero queda abierta la discusión. Podría aquí ser bien interesante dialogar con antropólogos y otras áreas a ver cómo entienden los símbolos. Incluso para explicarnos por qué se escogieron unos símbolos en vez de otros. Pero bueno, entonces, el dinero, papel moneda, es un objeto simbólico que obviamente es diferente al dinero mercancía. ¿Sí? Al dinero mercancía. Al dinero mercancía. ¿Ya? Por eso primero, es un objeto simbólico diferente al dinero mercancía que usualmente usa papeles, literal, papeles y monedas. ¿Ya? Que usa papeles y monedas. Y aquí vamos a poner un paréntesis, ¿ya? Si habláramos de otros símbolos, ¿ya? Podríamos decir que aquí también entran los depósitos bancarios. Depósitos electrónicos. Porque si se ponen a pensar, el depósito que tienes en un banco también es un símbolo, es un número. O sea, en realidad lo que tienes ahí son símbolos, pero obviamente puestos en términos electrónicos. Entonces también podríamos pensar en los depósitos electrónicos, etc. ¿Ya? Esto se sale un poquito de nuestra definición, pero solamente porque si no tenemos que definir qué es depósitos y bancos, y no vamos a entrar en eso porque no acabamos nunca. Entonces solamente nos vamos a quedar en eso, ¿no? Entonces, objetos simbólicos diferentes al dinero o mercancía que usa papeles y monedas, y si quisiéramos podríamos usar otros símbolos, ¿de acuerdo? Ya, usa papeles y monedas para representar, ¿sí? Para representar el valor que antes era representado por el dinero mercancía.
¿sí? Entonces la idea es que ya, si veo que el valor de uso de las mercancías, ya, de la mercancía se volvió dinero, no tiene importancia, es más práctico reemplazarlo, y si tengo el poder sobre todo, reemplazarlo por símbolos, ¿sí? Entonces, lo reemplazo por símbolos, que sin embargo no pueden ser tampoco arbitrarios. O sea, lindo fuera que yo quisiera, empiezo a imprimir billetes JC y los empiezo a dar al público. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tengo el poder para hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? El objeto simbólico que estamos hablando aquí, ¿ya? El objeto simbólico, ¿ya? Este objeto simbólico que se está volviendo nuevo dinero en papel moneda, ¿sí? Solo tiene vigencia, ¿ya? O sea, tiene vigencia en la medida en que exista, ¿sí? En la medida que exista, de aquí un término que, pucha, no vamos a definir, pero es tenaz, confianza. En la medida que exista confianza en quien emite el símbolo, ¿sí? El objeto simbólico tiene vigencia en la medida que exista confianza en quien emite dicho símbolo. ¿Ya? En quien tiene dicho símbolo. Y es más, ¿cómo se construye esa confianza? Obviamente habría que definir qué es confianza, pero ya no me voy a meter tan allá. Marx tampoco se metió tan allá, pero algo sí dice, algunas cosas sí dice. Pero en general podríamos decir que la confianza, esa confianza, depende del poder del emisor. ¿Sí? Para ser más directos. O sea, dependiendo del poder que tiene el emisor del símbolo, obviamente se podrá construir más o menos confianza. ¿Sí? Eso creo que es bastante claro. Y ahí tienes, por ejemplo, el nombre de cierto banco, el Banco Pichincha, que hasta no hace mucho siempre apelaba en confianza. Y por cierto, ya sé que esa propaganda entonces no va a estar en mi video de YouTube. Espero, imagínate que fuera el colmo, ¿no? Que justo esta parte, mientras estás viendo en la parte de abajo, te salga Banco Pichincha en confianza, ¿ya? Si fuera el colmo, ya. Aunque como está la inteligencia artificial, se vaya a hacer, solo por dar una cachetada a estos videos. Ya, sigamos. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Que esa confianza depende del poder. Y ya esto tocaría analizarlo con más detenimiento, qué lleva a la construcción de confianza, qué es confianza, cosa que obviamente ya se sale de los límites de nuestro análisis. Lo que sí vale la pena mencionar es que es justo esa confianza o esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad de representar valor. Según la confianza, le da el carácter fiduciario al dinero, papel moneda. Le da un carácter fiduciario al dinero, papel moneda. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, el punto es que el dinero, papel moneda, a diferencia del dinero mercancía, no tiene valor en sí mismo. El billete, ¿sí?, o las monedas no eran mercancías, ¿sí? Eran y son hasta ahora símbolos que por sí mismos no tienen valor. De hecho, el valor, vamos a ver, por ejemplo, el esfuerzo que toca hacer a la humanidad para crear un billete de $1 es prácticamente el mismo que el de crear un billete de 100. Solo cambio el patrón, imprimo y pum, tengo un billete distinto al otro. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora en realidad es un símbolo que por sí mismo casi que no tiene valor, pero representa el valor que antes era representado por el dinero mercancía. Y el ejemplo más clarísimo de eso es cuando hicimos como humanidad el paso del patrón oro a el dinero fiduciario. Entonces, en el patrón oro, ¿qué sucedía? Había una mercancía dinero, ¿sí?, que era el oro, que fue reemplazada por un símbolo que inicialmente en el símbolo dejaba bien en claro que podías reemplazarlo por oro. O sea, ahí decía en el caso de los dólares que tú podías coger el dólar, ir a la Reserva Federal y pedir oro a cambio del dólar, ¿ya? Pero más o menos desde los años 70, con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, etcétera, que no viene al caso mencionar, resulta ser que el mundo pasó a un esquema en donde sigue existiendo el dinero fiduciario, pero ya no se da la convertibilidad con el dinero mercancía, lo cual no significa que siga siendo lo mismo, sino que ahora está flotando. ¿Sí me entienden, no?
Entonces esto incluso permite entender cómo es que las fluctuaciones del dinero pueden llevar a que haya devaluaciones, apreciaciones, etc. Algo que quiero agregar aquí, que no está en el documento creo, pero ya lo voy a incluir, o sea, entonces sí va a estar en el documento futuro, es que entonces aquí podemos incluir, al menos de pasadita, la idea de que si tienes la masa monetaria, ya esto vamos a pongamos masa monetaria, y esa cantidad de masa monetaria, o sea, de monedas que están por ahí, la multiplicas por algo que le puedes llamar la velocidad de circulación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de la velocidad de circulación? Más o menos, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que circular las moneditas? ¿Ya? Eso puede ser igual, ¿ya? ¿A qué cosa? A la sumatoria en MU de QMU multiplicada por, adelanto, ya solo para poner aquí, por P. Entonces, ¿qué significaría aquí? Aquí tendría el dinero que representa a todas las mercancías y se diría que ese dinero tiene que ser igual a la masa monetaria, la cantidad de monedas que están por ahí circulando, aunque esto es más amplio, ¿no? En realidad no es solo monedas, es dinero, especies monetarias en circulación, depósitos, etc. Y eso le multiplicamos por una velocidad, entre comillas, velocidad de circulación, ¿ya? Que me indicaría cómo están circulando, o el número de veces que circulan estas mismas monedas y depósitos, etcétera, para cubrir estos recursos. ¿Sí? Es como digamos, el PIB del Ecuador está en unos 110.000 millones, más o menos. Entonces hay una masa monetaria que se está dando las vueltas. No doy números porque no me acuerdo de ganar, voy a mentir. Entonces hay una masa monetaria que está dando vueltas y eso justificaría esa circulación de mercancías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto a veces se suele escribir como MB igual sumatorio P. Donde M es la masa monetaria y B es la velocidad de circulación del dinero. No voy a usar mucho más de esto, pero quiero dejarlo ahí para que más o menos se ubiquen cuando tengan que estudiar estos temas. Y es gracioso porque Marx también analiza eso en un capítulo solo sobre el dinero en el Capital. Sigamos. Entonces, nosotros ya hemos planteado el surgimiento del dinero papel moneda. Entonces, nuestra sociedad cada vez está más sofisticada. Ahora vale la pena aclarar un poco qué funciones va a cumplir ese dinero papel moneda. Recordando que el origen de ese dinero papel moneda, que antes era dinero mercancía, y de aquí en adelante solo vamos a llamar dinero para no estar poniendo la data en papel moneda, es básicamente no al intercambio. O sea, originalmente surgió para desplegar y representar poder, al menos en esta teoría. Entonces, la principal función del dinero aquí no va a ser la función de facilitar el intercambio, que sí es una función obviamente, o sea, facilita realmente. Pero yo hasta me atrevo a decir que es una función secundaria que surgió ya, bueno, porque ya todos escogimos el mismo. Pero en realidad la motivación como que más bien viene por el lado del poder, o sea, estábamos buscando la mercancía y después el símbolo que refleje el poder por encima de cualquier otro. O sea, si solo era intercambio, ¿por qué poner la cara del César en la moneda? O en el caso de los Estados Unidos, bueno, no tengo una moneda, pero en el caso de los Estados Unidos, ¿por qué tomar la moneda de 50 centavos y poner a John F. Kennedy de un lado y del otro lado el escudo? O sea, eso facilita el intercambio. No tiene nada que ver. O sea, si quería intercambiar, tal vez lo más práctico era poner un 50 y ya, y USA para saber que Estados Unidos, listo. Pero qué triste, que el poder se refleja así. Entonces, ahora nos vamos a detener rápidamente un momento en discutir eso, las funciones que cumple el dinero. ¿Ya? Y cuando hablamos de dinero, de aquí en adelante estamos pensando en dinero papel moneda. Entonces, es nuestra definición 24, ¿sí? Las funciones del dinero. Las funciones del dinero. Y por cierto, de aquí en adelante, de dinero. Y por lo general, dinero papel moneda. ¿Ya? No dinero mercancía. Entonces, el dinero, aunque ojo, estas funciones pueden ser bajo cualquier forma, ¿no? Sea como mercancía o símbolo, como M o símbolo. Pero en general nos vamos a concentrar ya más en símbolo. Entonces, el dinero, sea como papel moneda o sea como mercancía, cumple al menos las siguientes condiciones, cumple al menos las siguientes características. Las siguientes características. Ya, entonces, ¿cuáles características va a cumplir el dinero, sea en la forma mercancía o sea en la forma de papel moneda? Pues la primera característica que vamos a resaltar es justamente lo que hemos estado diciendo. El dinero nos va a servir como una forma aproximada
de medida del valor. Ya, para no escuchar groserías, puedes dar cerrando. ¿Qué queremos decir por medida del valor? Entonces, la medida del valor va a significar que el dinero es el representante del valor. O sea, lo que ya hemos dicho, sino que he puesto no. Entonces es lo primerito, ¿ya? Entonces, el dinero es el representante general del valor. Representante o equivalente general del valor. ¿Sí? Del valor. Recordando que el valor es poder. Ya. Sí, recordando que el valor en nuestro enfoque teórico es poder. ¿Ya? Y ojo, también sirve como instrumento aproximado. ¿Sí? Aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque como sabemos muy bien, especialmente en el caso del dinero papel moneda, al depender de la confianza muchas veces sube, baja, se aprecia, devalúa, entonces no es un instrumento perfecto. Es un instrumento aproximado que intenta cuantificar el valor, que intenta cuantificar, o sea, no solo que representa, sino que el dinero se vuelve lo más cercano a una unidad que nos permite medir, ¿sí? Nos permite justamente entonces cuantificar ese valor. ¿Ya? Entonces, por tanto, el dinero sirve también como unidad de cuenta. ¿Sí? Entonces, sí se cacha por qué hablamos de unidad de cuenta. Unidad de cuenta porque nos da una unidad para contar. Dólares, euros, en nuestros viejos tiempos, sucres. ¿Ya? Viejos porque en esta época estamos dolarizados, por si acaso. No sé qué pasa en otras épocas. Cacha ver este video después de 20 años y ya no estemos dolarizados. No saben. Listo. Entonces, esta función del dinero de medida del valor, vamos a asumir que es de hecho la principal función del dinero. ¿Sí? La principal. ¿Ya? Nos vamos a decir que esa es la principal función que cumple el dinero, o sea, servir de medida del valor. Porque como, al menos en la historia que estamos contando, esa fue la razón de ser el surgimiento del dinero, no el intercambio mismo. Porque de hecho yo creo que hasta pudimos haber visto una herramienta más fácil de intercambio que el dinero. Y seguramente la hay. O sea, si realmente la humanidad se ponía en el plan de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos el intercambio más fácil? Capaz que también pudimos usar otras herramientas, ¿no? Hoy en día podríamos usar el celular para hacer intercambios, súper fáciles. Pero el dinero no es para el intercambio solamente, es precisamente para medida del valor. Luego de eso, es que podemos hablar de la siguiente función, que ahí sería la de medio de intercambio. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo el dinero se puede asumir que sirve de medio de intercambio? Entonces, obviamente, el dinero se vuelve la mercancía o el símbolo socialmente reconocido para hacer intercambios. Para hacer intercambios. Y de hecho, si nos ponemos a pensar en esto, resulta ser que el dinero se vuelve el único, ¿sí? El único símbolo o la única mercancía para hacer intercambios en cierto punto, ¿ya? Porque recordemos que al surgir el dinero, este dinero perdió su valor de uso y ganó la representación del valor. Y en cambio, ¿qué pasa con las otras mercancías? Se ratifica su valor de uso, pero ¿qué pierde? La representación del valor. Entonces, ¿qué sucede? Que como las otras mercancías perdieron la capacidad de representar valor, no les queda más que pasar a través del dinero para poder hacer el intercambio, ¿sí? Es como un resultado secundario de haber buscado este equivalente general, ¿no? Entonces ahora todas las mercancías tienen que pasar por el dinero para poder llegar a hacer el intercambio. Es más o menos como cuando todos tienen que ser ayudados por Caronte para llegar al inframundo, ¿no? Entonces te mueres, tienes que pasar por Caronte y llegas al inframundo, no hay otro camino, ya pasas por el vestigio y todo eso. En fin, entonces sí, es buena alegoría, ¿no? Dinero, Caronte, la muerte, etcétera, etcétera. En fin, sigamos. Entonces, obviamente que las demás mercancías solamente van a poder intercambiarse a través del dinero cuando ya el dinero surgió. Entonces, por lo general, ¿sí? Entonces, por lo general, las demás mercancías solo pueden intercambiarse a través del dinero.
con dinero de por medio. ¿Ya? Ya, por lo general. ¿Por qué decimos por lo general? Porque todavía puede haber trueques, puede haber intercambio mercancía directamente, pero ya no es lo común. ¿Sí? Entonces, lo común es ahora pensar en intercambios a través del dinero. ¿Sí? Y de hecho, ya con el surgimiento del dinero podemos plantear una definición un poquito más clara de ciertos procesos. Si tengo dinero y con esto luego obtengo una mercancía, esto lo puedo llamar una compra. ¿De acuerdo? Y por su parte, si tengo mercancía y luego de la mercancía obtengo dinero, tengo una venta. ¿Sí? Entonces el proceso de compra y venta ya lo podríamos representar a través de esta simbología: mercancía dinero o dinero mercancía, dinero mercancía compra o mercancía dinero en el caso de la venta. Listo. Ok, luego de eso podemos ver la siguiente función. ¿Ya? Entonces la siguiente función va a ser la de medio de atesoramiento. Ya. Entonces, ¿qué queremos decir en cambio cuando decimos que el dinero sirve como medio de atesoramiento? Casi como que puede volverse un tesoro. ¿Ya? O sea, yo puedo tomar el dinero, puedo guardarlo, y al guardar el dinero aprovecho que este puede servir también como reserva de valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? En pocas palabras, el dinero se puede atesorar. Se puede atesorar. O sea, lo volvemos un tesoro que se guarda. Lo podemos atesorar. O sea, no, es decir, no se lo usan para el intercambio. ¿Ya? No lo usamos para el intercambio, sino como reserva de valor. ¿Sí? O sea, se le guarda como reserva. Entonces, yo sé que a través de guardar el dinero y tenerlo en una caja fuerte, o mejor aún tener un depósito en un banco y donde los símbolos serían los numeritos electrónicos, esos pueden guardarse y servir de reserva. Entonces tengo una reserva del valor en donde básicamente puedo tener guardado el valor y lo saco del intercambio. ¿Sí lo vemos? Entonces lo saco del intercambio, lo saco de la circulación y se queda guardado como una suerte de reserva o tesoro. ¿Ya? ¿Qué otras funciones tenemos? La función de medio de pago. En la función de medio de pago, ¿qué está haciendo el dinero? Bueno, básicamente sirve para pagar deudas. ¿Ya? Entonces sirve básicamente para pagar deudas o para adquirir deudas, ¿no? Entonces el dinero sirve para adquirir y luego pagar deudas, que no necesariamente son compras o ventas, ¿no? Porque en una deuda, ¿qué está pasando? Te dieron dinero y luego tú devuelves dinero. Entonces no es la lógica como de una compra o una venta. Aunque también podrías tener la capacidad de hacer compras y ventas a crédito. O sea, me dan la mercancía y yo después puedo pagar con dinero. Cosa que sería mucho más difícil si hubiera trueque. O sea, si hubiera trueque es como, ok, me dan la mercancía y yo después daré la otra mercancía a cambio, pero con el dinero es más fácil de hacer la cuenta. ¿Ya? No es únicamente en el dinero, pero con el dinero es más fácil. ¿Ya? Entonces, con esta función de medio de pago, ¿sí? Con esta función es posible aplazar los pagos en el tiempo. ¿Sí? Aplazar los pagos en el tiempo. Y esta es otra característica interesante del dinero: aplazar los pagos en el tiempo. O sea, puede incluirte una nueva variable de análisis: el tiempo. Entonces, con el dinero tú vuelves mucho más fácil el compro hoy o adquiero una deuda hoy y pago mañana. Entonces, como que estás moviendo el valor en el tiempo, ¿sí lo ven? O sea, adquirir deuda accedía a cierto valor que originalmente no existía, porque sé que en el futuro ese valor se tiene que reponer. Y aquí es donde Marx hace un análisis muy interesante, preliminar, no le alcanzó la vida para tanto, pero Marx dice básicamente que de aquí puede surgir una posibilidad de crisis. O sea, puede suceder que tú aplazas en el tiempo los pagos, pero por ahí alguien falla y no se paga. Entonces puede joder todo el proceso en el cual alguien dependía de otra persona, que se endeudó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente vamos a mencionar también la función de mundialización. ¿Y cuál es la idea de la función de mundialización? Que otros le ponen el término dinero global o dinero mundial, pero yo prefiero mundialización porque es un poquito más claro, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir con esto? El dinero que mejor refleja poder
que mejor refleja poder, que mejor representa valor, entre paréntesis, poder, ¿sí? El dinero que representa la mejor forma del valor, ¿ya? Tiende a ser socialmente aceptado por cada vez más personas. A ser socialmente aceptado por cada vez más personas. ¿Sí? Por cada vez más personas. ¿Ya? Tiende a ser socialmente aceptado por cada vez más personas. Y hasta podría llegar a ser reconocido por todo el mundo. ¿Sí? Hasta llegar a, entre comillas, todo el mundo. Eso justifica su nombre de mundialización. Y aquí es obvio que, bueno, ¿cuáles son los símbolos? El dinero en forma de símbolo que mejor ha representado el poder de las mercancías y se ha extendido a escala mundial. Dólar, euro, pero por ejemplo el yuan, ¿sí? Los chinos han logrado posicionarse y de hecho están diciendo que quieren hacer negociaciones solo en yuanes con Rusia, entonces dejar de lado el dólar. Entonces sí se puede ver que el dinero también representa pugnas de poder internacionales, en donde hay varios dineros que están buscando mundializarse, o sea, llegar a más países, pero al mismo tiempo hay otros que pierden esta capacidad. El sucre ahora no es aceptado ni por un ecuatoriano mismo, o sea, si le dices volvamos al sucre, todos se asustan. Sí, se asustan. Entonces, ¿qué sucede? Se asustan básicamente porque tienen el miedo del recuerdo pasado, o sea, vimos todo lo que pasó con el sucre y el dólar, etcétera, etcétera, que no vale el caso discutir esto aquí, podemos discutirlo en otro espacio, pero el punto al que voy es que ahí tenemos justamente lo contrario a la mundialización. Cuando esta función se pierde, prácticamente hay menos personas y menos personas que aceptan el símbolo, hasta que el símbolo simplemente puede llegar a perder valor. ¿De acuerdo? Ok, como se me llenó la pizarra, ahí hagamos otra revisión panorámica. Y mientras tanto voy a cargar este celular que está por morir. Hagamos decisiones. Todo está aquí, alguien lo lleva de la mitad. Sí, a ver, mientras tanto, hagamos las puntualizaciones del dinero, ¿no? El colega está haciendo algunas observaciones, ¿ya? Entonces, por recapitular, aquí hemos revisado el dinero, hemos visto el surgimiento del dinero, y lo más interesante, repito una vez más, el dinero no surge por el intercambio en sí mismo, surgió más bien por la necesidad de darle una medida de valor, ¿ya? Y esa necesidad de medida del valor es la que le vuelve clave, que refleja prácticamente su poder. Gracias.